La Ley 1314 del 2009 implicó la adaptación del quehacer contable nacional a estándares internacionales respecto a lo que reglamentan las NIF. Para ello tuvieron lugar cambios estructurales y de pensamiento en diferentes sectores, los cuales se veían impactados por las funciones que cumplió la contabilidad dentro de la sociedad. A continuación se presentarán algunos de estos cambios respecto a algunos sectores y grupos sociales que tuvieron que adaptarse a la nueva normativa. En cuanto a las empresas, Ramos señala que con el fin de informar el calendario oficial para que éstas fueran obligadas a la implementación de las NIF, el Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, expedieron los decretos 2784, 2706 y 3022 de 2012, bajo los cuales se crearon tres grupos. En el grupo 1 se encuentran las empresas emisoras de valores que aplican NIF plenas. En el grupo 2 están las empresas grandes y medianas que no sean emisoras de valores y no pertenezcan al sector público, que aplicarán las NIF para pymes. Y en el grupo 3 estarán las empresas autorizadas para emitir estados financieros bajo las NIC para microempresas. Esto se puede contrastar con lo que afirma el docente Wilmar Alzate de la Universidad de Antioquia. Muy buenas, un cordial saludo. Este tema de la ley 1314, pues como todos sabemos, es el arranque de la implementación de nuevos marcos técnicos normativos de información financiera y contable, que son muy amplios. Entonces digamos que los impactos a esa base empresarial pues son diversas. Uno pues puede ser ese tema de los nuevos grupos que se establecieron, que antes no existía esa diferenciación tan marcada de tener marcos para grupo 1, grupo 2, grupo 3. Aspectos positivos. Según Quintero y González, las empresas colombianas se verán beneficiadas de múltiples maneras con la Ley 1314 de 2009. Se abrirán puertas a mercados externos eficientes y transparentes. La adopción de la norma se convierte en una herramienta estratégica para las empresas colombianas que desarrollan o planean desarrollar actividades comerciales con proveedores y clientes en el exterior. Posibilitará a la empresa desarrollar niveles avanzados de información a medida que crece, entre otros. Un ejemplo de un impacto positivo de esta norma en la empresa se puede evidenciar en el área de costos, y el profesor Wilmar nos proporciona un panorama de este proceso de adaptación. Entonces te puedo hablar desde mi posición del tema de costos y de valoración de inventarios. Los impactos vienen es como que se regulan muchos aspectos que antes los trataba la teoría general de costos, pero ya empiezan a ser regulados. Por ejemplo, el costo de una capacidad ociosa era algo que la teoría general de costos siempre ha dicho que no debe ser algo que se le cargue como mayor valor del inventario. Con estos marcos técnicos, la mayoría de los marcos que existen en Colombia, que provienen de esa ley 1314, por ejemplo dicen no, el costo de la capacidad ociosa asociado a los costos indirectos fijos no los cargue de mayor inventario. Entonces ahí el impacto es que muchas cosas que eran de la teoría general de costos, de manejo digamos opcional, muy interno a nivel administrativo de las organizaciones, pasan a ser regulados. Aspectos negativos. En cuanto a las pymes, un estudio realizado por Orobio Rodríguez y Acosta demostró que en un principio se evidencia la baja gestión organizativa en temas contables y financieros que representan los responsables del proceso de implementación de NIF para pymes en las organizaciones, situación que puede ser por falta de conocimiento, capacitación, ayuda de expertos, direccionamiento estratégico, diseño de políticas y desconocimiento en aplicación de sanciones por incumplimiento. De manera general, tal y como lo dice Carlos Augusto Malano, desde su posición como consejero del Consejo Técnico de Contaduría Pública, la mayoría de los sectores no han realizado las aplicaciones adecuadas, exceptuando los que pertenecen al grupo 1, a lo que se le suma que nadie en Colombia ha hecho una medición de la relación costo-beneficio frente a la convergencia de las normas internacionales de información financiera. Para Néstor Jiménez, consultor de NIF, es altamente probable que empiecen a verse algunos efectos un poco complicados, porque bajo la norma internacional las empresas tendrán que reconocer unos costos que bajo la norma local no se reconocerían, por lo que se pueden dar grandes pérdidas en las utilidades al realizar el cambio. Ejemplo de lo anterior es Ecopetrol, que dio una noticia que parecía bastante contradictoria. Cerró el año 2015 con una pérdida de 3.9 billones, pero si la contabilidad no se hubiese hecho bajo los parámetros que se llevó a cabo, habría registrado una utilidad neta de 2.4 billones. En general, para visualizar el impacto de la nueva normativa en las empresas, recurrimos a la opinión de la contadora Alba Lucía, que nos va a proporcionar su punto de vista del tema. Los efectos del proceso de implementación se hicieron notar, porque las empresas estaban acostumbradas a ver los informes representados básicamente en números para identificar la utilidad o pérdida del periodo. Con el cambio a normas internacionales, los informes tienen mayor revelación del negocio. La mayoría de las empresas debió modificar o crear las políticas financieras. Antes la contabilidad se manejaba como una isla aparte, pero ahora todas las áreas de la empresa deben estar comprometidas en brindar información de calidad para consolidar los estados financieros. Según Daniel Sarmiento, en la mayoría de casos, en cuanto a formación contable, se cuenta con programas académicos actualizados, donde, por ejemplo, de manera más específica en las universidades públicas frente a esta ley, se observa que todos los componentes curriculares integran la enseñanza de la norma internacional. De igual manera, las universidades generan actualizaciones de sus programas en forma de seminarios,
especializaciones, diplomados, entre otros, permitiendo así que todos los contadores públicos cuenten con el conocimiento y así desarrollar la implementación y adecuado manejo de la información contable y económica en las organizaciones, todo dentro de los requerimientos establecidos actualmente. A pesar de esto, según Augusto, hay regiones en Colombia donde la ley 1314 no pegó porque hay estudiantes a quienes no se les ha enseñado sobre el tema, y por esto el modelo de la educación contable colombiana merece estudiarse y replantearse. Para ello, Juan José Zapata, estudiante de último semestre, nos habla del panorama y la malla curricular. Debido a que la Ley 1314 abrió un nuevo panorama en cuanto a la regulación contable que se tenía en el país, considero que la gran mayoría de las mallas curriculares de contabilidad pública fueron modificadas o al menos revisadas para poder enfocarlas a estas nuevas regulaciones, dado que si bien había algunas bases o muchos otros como los procesos contables de los costos o el reconocimiento de los activos que se cambiaron en gran medida, desde mi experiencia y lo que puedo notar en el programa, ahora hay mucho mayor esfuerzo en la enseñanza de las NIF y NIC en cada área. Por ejemplo, entender la revaluación por valor razonable, deterioros y claro está la diferencia entre estos procesos y las regulaciones tributarias del país. Además de todo esto, hay otro aspecto que tendría que destacar y es la utilidad de la información para la toma de decisiones de los usuarios de la información que trajo consigo dicha implementación, la cual es transversal a todos los procesos que se realizan. Por otra parte, Corrales y Herrera plantean que anteriormente el mayor problema de los currículos era su poca flexibilidad, pero después de la ley los pesos requieren, en primer lugar, modificar la oferta y demanda de las materias para que sea internacional. En segundo lugar, culturización del contador para que el nuevo profesional sea capaz de pensar la información contable y financiera para usuarios de diferentes escenarios económicos y culturales. En tercer lugar, debe tenerse un cuerpo técnico generalizado. Y en cuarto lugar, un pensum de carácter regulativo y general, no local. Es decir, según el autor, además de las reformas a las normas contables, esta ley implica que la educación contable debe incorporar en sus programas la pedagogía, las estrategias de aprendizaje y en general todo lo relacionado con el estudio de la nueva área de conocimientos que debe conformar las competencias a desarrollar por parte de los profesores, estudiantes y profesionales, además de las materias propias del área contable. Para Daniel Sarmiento Espava, contador público, esta ley ha generado cambios significativos en la práctica profesional, pues él afirma que los mismos supervisores reconocen que la calidad de los informes financieros ha mejorado y hasta el lenguaje de los gerentes de las empresas ha evolucionado, ya que es común oír hablar a los directivos sobre qué se puede y no se puede hacer de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. La nueva normativa hizo que las personas encargadas del aseguramiento se adaptaran a un nuevo código de ética, a impulsar mejores prácticas de control de calidad y a dar paso al cumplimiento de las normas internacionales para la realización de auditoría y aseguramiento de la información. Lamentablemente, muchos contadores siguen haciendo su trabajo con las mismas prácticas utilizadas desde antes de la nueva regulación técnica. Por otro lado, algunos efectos que traería esta ley es la oportunidad de generar valor agregado en una empresa, ya que la profesión estaría a la altura del cambio, lo cual se permitiría convertirse en una de las principales herramientas de consulta y apoyo, que es en realidad en donde radica la base de la evolución de la contaduría, dejar de ser la información meramente cuantitativa propuesta por Luca Pacioli para llegar a ser una ciencia basada en la recolección y análisis de datos de los cuales se pueda partir para tomar decisiones gerenciales. Muestra de ello es que los servicios de tercerización a distancia a manos de los contadores hayan aumentado un 10% anual durante los últimos 5 años. La Ley 1314 de 2009 implica para los contadores un cambio en la manera como conciben la profesión, ya que se han venido preparando bajo una enseñanza que le da más importancia al entrenamiento en la práctica que el proceso de búsqueda, acumulación y análisis de conocimiento, aumentando lo anteriormente dicho su relevancia al considerar que según estudios en la Universidad de Manizales se demostró que más del 80% de los contadores públicos son formados para ser auxiliares de contabilidad en teneduría de libros, en práctica operativa de la contabilidad, más no como contadores profesionales. Lo que se puede contrarrestar con lo que menciona la contadora Alba Lucía, quien presenció dicho cambio en el ejercicio de la profesión. El impacto más importante en el gremio profesional fue desaprender el sistema que se venía manejando para aprender el nuevo estándar. Los profesionales nos vimos obligados a pagar cursos de capacitación para cumplir con las exigencias de la norma, aprender nuevas terminologías y tuvimos que concientizar a la gerencia que se debían empoderar del proceso para que desde ese nivel iniciara el cambio con la creación o modificación de las políticas contables y también para que desde la gerencia se exhortara a toda la organización a cumplir con la información que le corresponde a cada área. Antes los profesionales llevábamos contabilidad de la empresa, hacíamos cálculos, trabajos operativos y presentación de informes cuantitativos. Ahora somos gestores de la información, presentamos información financiera con mayor revelación que ayuda a tomar decisiones de inversión, financiación, dividendos, entre otros.
Con base en lo anterior, se debe entender que en el proceso de conversión de las normas el contador es la persona con mayor preparación dentro de la compañía. Por lo tanto, Martínez afirma que el contador público está obligado a no solo conocer las técnicas de representación que utiliza en su tarea, sino que debe poseer la capacidad para interpretar los fenómenos económicos y todo aquello que se desarrolla en el entorno en el que se desenvuelve su actuación, conocer las obligaciones que se le imponen a la información financiera, a la empresa y a la actividad económica, tener amplios conocimientos de legislación y ser consciente del papel de la información en la economía y en la sociedad actual, para así poder anticiparse a los requerimientos de información, además de dominar técnicas cuantitativas, informáticas, de pronóstico, así como de gerencia y dirección, para llegar a ejercer su profesión con poder. Según el Instituto Nacional de Contadores Públicos, la Ley 1314 de 2009 podría haberse referido exclusivamente a las empresas inscritas en bolsa, como lo han hecho muchos países, pero en lugar de ello se ocupó de todos, produciendo efectos incluso en el sector gubernamental. Según Cuesta y Sánchez, en cuanto a los estados financieros generados bajo los principios de contabilidad en Colombia, se puede decir que estos no cumplen la base esencial de la NIF, que es el apoyo para la toma de decisiones, que al contrario estaban diseñadas para las entidades tributarias. Aún así, en los nuevos estándares se reitera la independencia y autonomía de las normas tributarias frente a la contabilidad de información financiera y el reconocimiento de dos bases diferentes por parte de las NIF y las NIC. En esta misma línea, respecto al grupo 2 y 3 de las empresas, el profesor William Alzate opina que se siguen dando algunas prevalencias en los intereses tributarios. Unas están interesadas en los resultados que tengan estas entidades, pero ya el impacto de ese interés público a nivel de las pymes, de ese grupo 2 y también de esa contabilidad simplificada del grupo 3, creo que muy bajo, ¿cierto? Creo que allí todavía, por ejemplo, se sigue mucho la prelación de la parte tributaria fiscal que la parte de la contabilidad financiera, que digamos es algo que también vino a dar marcada diferencia estos estándares internacionales, ¿cierto? Que son dos formas de representar la realidad de las compañías de acuerdo a diferentes fines, un lado el tributario, otro el lado contabilidad financiera, y que en algún momento se pueden conciliar. Según Mantilla, hasta antes de la Ley 1314, el Gobierno Nacional y el Presidente de la República no tenían autoridad para gobernar lo contable. Tales funciones las tenían los ministros, pero con el cambio de esto queda latente el problema de que los cambios continuos en los funcionarios no garantizan que los procesos que se inicien sean continuados o que se avance con la celeridad necesaria. La implementación de la ley le servirá al Estado para corroborar que la información suministrada por parte de las entidades es útil para la toma de decisiones por parte del mismo, por los propietarios, funcionarios y los demás usuarios de la información, y así proteger el interés global. En cuanto al tema de la normalización interna, según Corrales y Herrera, esta ley determinará a las autoridades competentes de regulación y normalización técnica, que será bajo la dirección del Presidente de la República, y las facultades regulatorias de contabilidad pública a cargo de la Contraloría General de la Nación, los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, que se expedirá conjuntamente la normalización correspondiente y guías de contabilidad de información financiera y aseguramiento de la información. De una manera global, en cuanto al proceso en el Estado y el sector privado con la implementación de esta ley, el profesor William Alzate describe dichos cambios de la siguiente manera. El sector público, por su condición de ser sector público, de rendición de cuentas a la sociedad y porque es de lo público, creo que ahí sí hubo un interés fuerte y por eso hubo un trabajo de pronto allí un poquito más extenso que para el sector privado, por decir algo. En el sector privado hubo más un proceso más parecido como la armonización, mientras que en el sector público hubo un proceso más parecido a la adaptación. Ahora bien, con la implementación de la Ley 1314 y según lo dicho por el profesor Hernán Bustamante, el Estado pierde soberanía y muchas veces va en contra de lo público, aunque sigue teniendo un peso considerable, a lo que se le suma lo dicho por Mantilla, de que esta es una tarea jurídica de alto vuelo, que implica que la profesión contable eduque al sector jurídico a fin de que se entienda que en las normas locales se están incorporando estándares internacionales. Esto es, se está pasando de un sistema basado en reglas locales a un sistema basado en principios que son globales. O sea, se le está dando más importancia a la sustancia económica que a la forma legal. Esto lleva a que lo público estatal entonces se vea sometido a un proceso de transformación y de mutación hacia lo público privado, lo que significa que muchas de las tareas que antes estaban en manos del Estado ahora pasen a ser gobernadas por el mercado y el interés privado, reduciendo a la vez el Estado a su mínima expresión. En este mismo sentido, el profesor Hernán Carlos Bustamante contempla que es así como el proceso de convergencia de estándares contables internacionales se inscribe en esta nueva dinámica del mercado y en esta tendencia de neoliberalizar el Estado. En tanto, se entregará la soberanía regulativa contable a un órgano privado supranacional. Se renuncia así en la capacidad institucional de regular en función de las necesidades locales en base al reconocimiento de las condiciones nacionales particulares, que tome en cuenta los principios de convergencia nacional, la protección real del interés público y del bien común, como elementos básicos para la configuración de un sistema contable que responda a las características propias del contexto, tal y como lo propone la teoría general básica de la contabilidad de Matesis.
Además, según Harold Álvarez y Mauricio Gómez Villegas, la adopción del modelo contable internacional es una posibilidad no solo inconveniente, sino perjudicial para el logro de los objetivos de regular con eficiencia una materia de la más alta sensibilidad social, económica y política como lo es la información contable empresarial. Extender las exigencias de las normas internacionales como normas generales para todas las empresas y las organizaciones del tejido productivo de un país es una decisión como mínimo no pertinente, dado que la ISB, el regulador contable internacional, no representa a los ciudadanos, no ha observado las particularidades económicas, sociales y políticas de los contextos y tampoco ha construido sus normas con un apego sustancial a las dinámicas científicas e investigativas de cada país. A modo de conclusión sobre los efectos de esta ley en el Estado y según el profesor Hernán Bustamante, si un país renuncia a su soberanía regulativa, lo que hará será consolidar su vocación de dependiente, su desarrollo a los ojos de la gran industrialización, mostrará una vez más su indigencia mental, su incapacidad intelectual para labrar su propio futuro y para ser gobernado con fundamentos en el interés público y el bien común. En últimas habrá vendido su alma al poder del mercado y el capital. Mi opinión respecto a la Ley 1314 de 2009 es que se dio en condiciones que fueron muy poco adecuadas y muy poco exploradas. Realmente pienso que su implementación se dio en un terreno que no fue plenamente explorado y por ende tiene consecuencias que hoy en día podemos ver. Ahora, sin embargo, pienso que los beneficios que trae a largo plazo son mejores. Aunque a priori se podría pensar que solo se ve para empresas de tipo 1 y que es una labor más para el contador, siento que para las pymes y para las pequeñas puede haber cierto tipo de implementación que en el medio plazo se empieza a ver y en el largo plazo terminará desarrollando mejores beneficios. Ahora, no porque haya traído o porque traerá esos beneficios indica que se deba dejar de criticar. La ley realmente se dio en un espacio donde no se estudió realmente el contexto colombiano. Sin embargo, hay que aprovechar que ahora ya está vigente y que sus efectos a largo plazo son potencialmente buenos para todas las empresas. De manera general, cualquier teoría, o como es en este caso una ley, siempre será objeto de diversas opiniones, sea a favor o en contra de la misma. Pero en particular, la ley 1314 ha generado unos puntos de vista que son definitivamente bastantes contrarios, lo cual genera mi gran atención porque es muy interesante dicho contraste. Ahora bien, frente a todas estas, he de decir que considero que indudablemente dicha ley trajo beneficios en varios aspectos que ya fueron mencionados a lo largo del video, pero también que no fue la mejor forma de generar un avance o una mejora en las ciencias contables, puesto que, como dijo uno de los autores, es muy incompatible que unas medidas creadas e implementadas para un país en específico terminen siendo adoptadas por otro y listo. Con esto lo que quiero decir es que dichas medidas deben nacer de las necesidades propias de cada país. Creo que difícilmente se logra una saciedad de necesidades cuando las soluciones implementadas son pensadas en base a otros países. En mi opinión, y respecto a un punto de vista global, considero que la implementación de la Ley 1314-2009 da un panorama claro de las dinámicas predominantes en el mundo empresarial y social, dado que prevalecen los intereses de algunos usuarios de la información que la búsqueda de un bien común. Además, con esto se deja de lado particularidades de cada país y con ello la búsqueda de un modelo que supla las necesidades económicas, políticas y sociales de cada contexto. Asimismo, la teoría contable desde mi punto de vista juega un papel fundamental como mediador en la búsqueda de los modelos adecuados para cada sociedad, aportando así al desarrollo tanto de la contabilidad como del entorno en que se aplique. En conclusión, a pesar de que hay aspectos a resaltar de las normas internacionales como la clara conceptualización, estas no son una vía totalmente fructífera en cuanto a la regularización de nuestra disciplina, mucho menos un medio para resolver todos los problemas que se presentan respecto a esta área. Las NIF implicaron muchos cambios en la profesión contable, pero podría decirse que uno de los más significativos se encuentra en el hecho de que los contadores en ejercicio se vieron obligados a salir de su zona de confort, analizar la forma en la que estaban haciendo las cosas y buscar diversidad de soluciones para llevar a cabo la transformación que esta norma implica en todo lo que tiene que ver con la contabilidad. De cierta forma, fue una oportunidad para cambiar el rumbo que llevaba el ejercicio de la profesión contable, trascendiendo de ese carácter técnico procedimental a una profesión que requiere de la investigación y la adopción de nuevos procedimientos y estándares, así como también la búsqueda constante de llevar el quehacer contable a un entorno internacional con todos los cambios que éste implica recurrentemente. En mi opinión, en el proceso de conversión de las normas, el contador es la persona que más acto está para aplicarlas correctamente dentro de las organizaciones, pues no solo se trata de conocer las técnicas que le sirven para realizar y presentar sus tareas, sino que también debe tener la capacidad para interpretar todos aquellos sucesos que se desarrollan dentro de las organizaciones. Es por esto que no debemos tener solamente los conceptos y los conocimientos técnicos claros, sino que también debemos desarrollar competencias intelectuales como interpretar adecuadamente todo tipo de fenómenos económicos que se pueden llevar a cabo entre las empresas. Y además, debemos tener conocimientos en otras áreas del saber que están relacionadas o enlazadas con la contaduría, como por ejemplo el derecho. Ya que debemos tener amplios conocimientos en temas legislativos para así ser competentes y realizar cada una de las tareas asignadas correctamente.
En primer lugar, al ahondar acerca de la Ley 1314 del 2009, así como todo lo que la compone, su entorno, los antecedentes y los motivos que hicieron necesario que se diera esta regulación, fue posible evidenciar por qué y cómo se dio la misma, además de apreciar cómo la teoría contable está inmersa en todo lo referente a las regulaciones contables internacionales, específicamente para Colombia en la Ley 1314, debido a que lo que se buscaba con esta era que se reflejara el interés de los usuarios que se veían afectados de alguna manera por ella, pero para esto era necesario tomar como pilar a la teoría contable, ya que brinda los conceptos y bases que sirven de referencia para que a partir de saber qué es y qué no es la contabilidad se pueda llegar a diseñar esquemas que logren que la información financiera que se dé siga unos estándares internacionales y que por medio de la adopción de esto se genere un flujo de información uniforme para todos, es decir, unos informes contables que puedan ser leídos en cualquier contexto.